Bienvenidos. Muy buenas tardes para todas y todos. Ya estamos grabando, ¿cierto, Jairito? Sí, señor, ya comenzamos. Un saludo muy especial para todas, para todos. Y en verdad es un gusto tenerlos por aquí nuevamente en nuestro seminario internacional por inteligencia artificial generativa en educación superior. Esta es nuestra cuarta sesión. ¿Cómo avanza el tiempo? Mientras uno se da cuenta, pues el tiempo va avanzando. Y hoy tendremos un pretexto bien interesante. Es esa categoría, ese concepto, esa realidad de la cultura digital. Y para eso contaremos con la presencia, pero también la oportunidad de dos maestros, una maestra, el doctor Diego Barragán, de la Universidad de La Salle de Bogotá, y la maestra María de la Luz Aguilar, de la Universidad de La Salle de México. Ya les contaré un poco más acerca de nuestros dos ponentes del día de hoy. De tal manera que tendremos la oportunidad de entablar esta conversación del día de hoy, dándole continuidad a este seminario, como decíamos en nuestra cuarta sesión, con esta agenda que ustedes allí pueden ver y que esperamos podamos ir desarrollando eh, según lo hemos previsto, siempre pensando en la condición, en el propósito esencial de este seminario, que en cuanto tal, pues por supuesto que en cada una de sus sesiones, eh, diríamos, no solamente ha permitido, sino que de una manera, yo diría, tosuda, si se quiere, exacerbada, ha cumplido con esa perspectiva de lo que significa en esencia el seminario. Seminario viene de semen, de semilla, que significa sembrar. Y esa siembra es posible gracias a la participación, por supuesto, de cada uno y cada uno de los ponentes, pero también y fundamentalmente de la participación de todas y todos quienes se vinculan e interactúan en cada uno de estos encuentros. De tal manera que con este saludo y reiterando el agradecimiento por la participación en esta cuarta sesión, tendremos, como es de costumbre, unas indicaciones para esta sesión. Luego tendremos la presentación de los ponentes, vendrán las ponencias propiamente dichas, abriremos ese espacio valiosísimo, inigualable, que tiene que ver con el diálogo y las preguntas, y desde allí avanzaríamos al cierre de nuestra sesión. En lo atinente a la presentación, a las indicaciones para esta sesión, por un lado, queremos reiterar la invitación para que sigan acrecentando su motivación en lo que tiene que ver no solamente con la participación cada 15 días en la sesión sincrónica del seminario, sino, y muy fundamentalmente, dadas las características, los criterios que ya todos y todas conocen, es fundamental su participación en el aula, el desarrollo de las actividades que están ahí, la participación en el foro, digamos no solamente porque es un criterio para la certificación, sino que además de esto es fundamental para que la interacción continúe. La extensión del seminario continúa justamente allí, en ese ámbito, en ese escenario del aula virtual. Y eso enriquece, por supuesto, la perspectiva de lo que va aconteciendo, pero también predispone para las lógicas y las perspectivas que se van enunciando y que luego tienen lugar en cada uno de los encuentros futuros. En ese mismo orden de ideas, es importante destacar que allí en el aula ustedes van a encontrar el formatico de evaluación que tiene que ver con la valoración de las sesiones, pero que también, digamos, funge como la posibilidad de verificación de su asistencia y participación en el desarrollo de todo este ejercicio. De tal manera que es fundamental esta participación porque, de acuerdo
digamos, a las valoraciones, el seguimiento que se ha venido desarrollando en perspectiva o de acuerdo con el número de personas que participan en cada una de las sesiones, que ha estado cerca de los 100, incluso en algunos momentos por encima de las 100 personas. No hemos llegado todavía a 30 personas que hayan participado efectivamente en todas las actividades que están previstas en el seminario y de manera consecuente lo que tiene que ver con la evaluación allí dispuesta. Entonces, una invitación nuevamente muy, muy especial a continuar este ejercicio al interior del aula. Bien, dicho esto, y de acuerdo con lo que se ha convenido con la ponente, vamos a iniciar el ejercicio con la participación del doctor Diego Barragán, como lo indicábamos hace un momento. El doctor Diego Barragán, que le pediría a Jairo que, pues aquí no puedo verificar una vez nos esté acompañando el doctor Diego. Jairito. Aquí estoy. Eso, muchísimas gracias, doctor Barragán. Bienvenido, bienvenido a esta sesión. Ya habíamos empezado a echarle allí las flores que corresponden. El doctor Diego Barragán, digamos, en clave de su formación, podríamos decir que es doctor en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona. Es magíster en Desarrollo Educativo y Social por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Es especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria también. Pero él es licenciado en Filosofía. Y esto de licenciado tiene una connotación especial por lo que ya les comentaré. Y esa licenciatura en Filosofía es de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. En términos de algunos aspectos que tienen que ver con la experiencia del doctor Diego Barragán, vale decir que es par evaluador de MinCiencias, ¿cierto? Evaluador de proyectos de investigación, no solamente a nivel nacional en Colombia, sino también evaluador de proyectos de investigación en Chile, en Uruguay, en México. También es par evaluador por el Consejo Nacional de Acreditación en los procesos de acreditación de alta calidad para procesos de acreditación tanto en pregrado como en posgrado. Es autor de varias publicaciones en Scopus, en WOS, es decir, tenemos ante nosotros aquí la presencia de una persona que ha tenido publicaciones de muy alto nivel y eso, digamos, se articula con su ser como investigador y consultor en áreas de currículo, metodologías de investigación social, filosofía de la educación y también en políticas públicas. Vale decir, tal vez Diego luego me dirá, pero no era necesario decir todo eso. Pues vale decir porque esto me parece que es un elemento fundamental, es uno de los líderes que a nivel institucional y a nivel nacional ha estado movilizando todo el tema de la política de marco nacional de cualificaciones, que ustedes saben que tiene una perspectiva de orden internacional. Pero, como él suele enfatizarlo, lo que mejor lo define, lo caracteriza, que más le gusta hacer y hacer, es su condición y lo que lo define como ser docente. Doctor Diego, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación al seminario. Muchas gracias, Libardo. Un saludo muy especial a todos los colegas de Colombia, de México, también otras personas de Latinoamérica, algunos colegas que se han unido de algunos sectores de Colombia. Y sí, es verdad, Libardo, yo soy un profesor, un maestro, es lo que me gusta hacer, y la vida le ha prestado unos títulos, le ha prestado espacios, y voy a intentar hoy compartir algo de eso que la vida me ha prestado, un poco las reflexiones, un poco lo que he ido investigando, algo de publicaciones que podamos llevar como la discusión inicial. Libardo, ¿tú compartirías pantalla o compartir yo? Sí, regálame un segundito, vamos a aprovechar en aras de ganar un poco de tiempo y quiero presentarles también a la persona que acompañará como ponente al doctor Barragán. Ella es la maestra María de la Luz Aguilar. Maestra María de la Luz, bienvenida y también muchas gracias
por haber aceptado la invitación y por acompañarnos en el seminario. Ella es licenciada en Pedagogía por la UNAM y maestra en Innovación Educativa por la Universidad de Londres. Trabajó como asesora pedagógica en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, en donde formó parte del grupo consultor que diseñó e implementó un modelo especializado para la atención de las necesidades educativas de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Colaboró en la Procuraduría General de la República como jefa de normalización y certificación de competencias profesionales, y allí tuvo a su cargo la supervisión de la capacitación a nivel nacional de ministerios públicos en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Fue enlace para establecer convenios muy importantes de capacitación con instituciones como UNICEF, ONU, Microsoft y la Universidad de Arizona, entre otros. Diseñadora y ponente de seminarios y talleres para peritos federales, ministerios públicos y administrativos. Coordinadora en el proyecto de jornadas sociales itinerantes para la frontera sur y es profesora a nivel superior y posgrado en el campo de las humanidades y particularmente en el área de didácticas diferenciales, diseño instruccional y andragogía. Actualmente se desempeña como jefa de desarrollo de la práctica docente en la Universidad de La Salle, México. De tal manera que reiteramos nuestro agradecimiento y nuestra bienvenida, maestra María de la Luz Aguilar. Bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Gracias a usted. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la presentación, o mejor, a continuar con la presentación del doctor Barragán. Doctor Barragán, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. A ver si puedo poner esto en pantalla completa porque se ve muy chiquito, Libardo. Ya, ahora sí. Bueno, muy bien. Voy a presentar en estos 15 minutos que me han sido asignados unas ideas generales sobre cultura digital e inteligencia artificial. Algunas de estas cosas ya las he presentado en otros espacios y están alojadas en una publicación donde se exploran como estos temas. Si acaso Libardo y Jairo, si se puede compartir o poner allí en el repositorio. Simplemente una pequeña contextualización que me parece muy importante, y es que pues la UNESCO, ustedes lo saben muy bien, ha establecido, estoy aquí en la parte derecha, que en todo el mundo se necesitan 69 millones de profesores en el 2030 para alcanzar la educación básica universal. Siempre hay un déficit de profesores, pero aquí esta es una meta interesante. Y esto, ¿por qué lo traigo? Porque, la anterior, Libardo, por favor, porque digamos que este tipo de asuntos implican la formación del maestro, la formación, las profesiones, pero en este caso, en este seminario, ¿qué implicaciones tiene para la educación como tal? Y por otro lado, decir que la inteligencia artificial generativa, la crisis climática, todo lo demás, implica pensar, mejorar la situación de los docentes y tener docentes más capacitados. La UNESCO ha insistido mucho en ello y muchos de los planes de formación en nuestros países latinoamericanos obedecen no tanto a iniciativas de la UNESCO como a iniciativas de Banco Interamericano de Desarrollo, otro tipo de iniciativas que son préstamos que hacen a las naciones, pero que de una u otra forma aportan a la formación del maestro. Eso es bien contradictorio porque muchos de lo que se hace en Latinoamérica de formación de maestros en términos de maestrías, doctorados o cursos cortos provienen de recursos internacionales que normalmente son préstamos, ¿no? Es una cosa bien curiosa. Siguiente, por favor, Libardo. Recordar, siguiente, dale clic, que, siguiente, dale clic a la otra. Hay un tema alrededor de la conectividad. La doctora Luz seguramente presentará algo de ello en su presentación y decir que en la era de la revolución de la robótica y la inteligencia artificial, el riesgo de sustituir los puestos de trabajo es muy alto. Y esto no es una novedad.
la automatización, la Internet de las cosas, hacen que los puestos de trabajo se vayan sustituyendo de una manera fuerte. Y en este proceso de automatización, pero especialmente de Internet de las cosas, pues la conectividad es absolutamente importante. Allí lástima que el gráfico no se ve muy bien, pero hablamos de cantidad de móviles conectados y hablamos de billones y de equipos móviles. Y la tableta, el equipo que va en el coche que llaman ustedes, el carro que llamamos nosotros, los celulares, y podemos tener nosotros como usuarios 3 o 4 dispositivos móviles por los cuales nos conectamos. Es más, después de la pandemia, por lo menos en Colombia, pues quedó casi de costumbre que tú puedes estar en 2 reuniones al tiempo y estás por un lado en una y en otra, una cosa que es tremenda, pero se da la conectividad. Y esto implica que se afecta nuestra forma de vivir. Voy al último párrafo que está allí. Y en el 2023 se estima a nivel mundial 5,7 billones de usuarios móviles y 13,1 billones de móviles conectados. Entonces, esta es una cifra que se estima a 2023. Este es un estudio, una proyección de Cisco 2020. Estaba revisando ahora último si había unos nuevos datos de Cisco que dan como unos datos interesantes, pero esto muestra lo interesante o lo importante de la conectividad. Porque en la automatización, en la conectividad, ahora hablaremos sobre cultura digital, pues la conectividad empieza a ser importante y especialmente el Internet de las cosas. Especialmente el Internet de las cosas, IoT, por sus siglas en inglés. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Ya metámonos como en materia. Digamos que la cultura digital exige nuevas formas siempre cambiantes de alfabetización y hoy hablamos de alfabetización digital. Hemos hablado de diferentes alfabetizaciones y acá habrán tensiones epistemológicas, alfabetización tecnológica, qué sé yo. A mí me parece mucho más pertinente en la actualidad la alfabetización digital con todo lo etéreo que es los conceptos cuando hablamos de lo digital. Si con Castel hablamos de unos conceptos, después con Pierre Levy de otros, pues hablábamos hoy con otros autores de lo digital. Y la cultura digital está compuesta por modos de comunicación y de intercambio de informaciones, ojo, modos de comunicación e intercambio de comunicación, de informaciones que desplazan, redefinen y remoldean el saber en formas y formatos nuevos. Esto es clavísimo. Y por métodos para adquirir y transmitir saberes, esos saberes, ¿no? Entonces, la cultura digital, pues, extendiendo el concepto de cultura con una transmisión de algo, de valores, de estéticas, de conocimientos, que son aceptadas o no aceptadas por las sociedades, pues en términos de lo digital, pues esas culturas también, pues implican una transmisión, en el sentido más ramplón del término, una transmisión de algo. Ya que esa transmisión sea crítica o no sea crítica, es otro asunto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, algunos elementos del ecosistema digital. En ese QR pueden encontrar un poco desplegando ese ecosistema digital. Voy a empezar en la parte de arriba. No voy a profundizar demasiado en ello. Está compuesto de interfaces comunicativas. Cuando hablamos de interfaces comunicativas, un término pues que no es nuevo, pero que en el ecosistema de la cultura digital empieza a aparecer como algo relevante, que es una interfaz. Carlos Escolari trabaja de una manera magistral el concepto de interfaz. Tiene un libro maravilloso que se llama Las leyes de la interfaz, que nos habla de ello, que implicaría esas interfaces que nacen en la biología, pero también se pasan a los sistemas, las teorías de sistemas. Por otro lado, recientemente, a la derecha, la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. Un tema que resulta relevante y este seminario pues está trabajando todas esas rutas, el tema de la posverdad con las implicaciones epistemológicas y éticas. El otro no lo alcanzo a leer muy bien, Libardo, pero creo que es poshumanismos y transhumanismos. Entonces aparecen allí como una ruta con todo lo etéreo que resultan nuestros términos en la cultura digital. Por eso hay que trabajarlos rápidos en educación y en este contexto de la cultura digital no nos podemos esperar 10 años a trabajar un concepto, hay que ir más rápido y a veces en humanidades nos demoramos demasiado.
Las experiencias deslocalizadas, es decir, aquí tenemos una experiencia deslocalizada, una experiencia mediada por la tecnología, tenemos una presencialidad en este momento, pero una presencialidad remota, un asunto que resulta como ambiguo allí en Ciudad de México, o a unas personas que nos están acompañando aquí desde Armenia, Quindío, aquí en Colombia, aquí en Bogotá. Pero además un tema que no es nuevo, que es el de la narrativa transmedia, que muchos de ustedes han trabajado, todas esas narrativas que se dan en el cine, en los cómics, en los avatars, en todo ese tipo de narrativas que trastocan nuestras comprensiones del mundo y las formas de narrarnos. Pero también el trabajo digital. ¿Qué significa ser un trabajador digital? En estos días hablaba con un médico amigo y hablaba que un sobrino de él está en España con una visa que se llama visa de trabajador nómada. Visa de trabajador nómada. Entonces, él vive en España, aporta algo al Estado español, pero su sueldo se lo pagan las multinacionales. Tiene una visa de trabajador nómada. Entonces, imagínense eso, él se puede ir para Hong Kong, trabaja un tiempo allá, regresa. Entonces, ¿qué implica el trabajo digital? El tema de la innovación, un tema que ha existido desde siempre, pero que implica también en la cultura digital como ciertos aspectos clavísimos, que implica la innovación en la cultura digital, y algo que a veces se nos sale de vista, y es el sujeto digital, la subjetividad digital, que implica que usted y yo nos subjetivemos digitalmente. Desde luego, el pensamiento crítico aquí, la ética en lo digital, que aparece realmente con fuerza, ha existido, ¿no? Pero aparece con mayor fuerza con la inteligencia artificial generativa. Desde luego, las regulaciones normativas, que es unas regulaciones morales en el fondo, y un tema importantísimo que es la infraestructura y la conectividad. Se habla fácil de eso, pero en Colombia y en México sucede, y en Centroamérica, en muchos lugares, que no hay conectividad, lo que nosotros llamamos la Colombia profunda. Y eso afecta las comprensiones de la cultura, pero también cuando uno escucha lo que cantan los chicos de una región rural de Colombia y lo que cantan los chicos de una región de Bogotá, y uno a veces se encuentra que están cantando reggaetón, o todos están con Karol G o con Dan Yankee, y uno dice, bueno, ¿qué sucede aquí? Porque la cultura digital también pasa por la radio y por otras esferas. Y finalmente el Internet de las cosas, que es un asunto que poco hemos explorado. Siguiente, por favor. Voy a referirme ahora simplemente como unos elementos de la cultura digital: nuevos oficios y profesiones, innovación en el ejercicio docente, unos aspectos tecnológicos en perspectiva crítica y la innovación pedagógica para la cultura digital. Esto está leído en clave de pedagogía. Digamos, los ambientes digitales como campo de experiencias educativas, es decir, qué sucede con la experiencia cuando interactuamos en los espacios de cultura digital. Una identidad territorial mediada por la tecnología, que significa estar en el territorio y estar mediando en la tecnología. Campesinos ya haciendo, digamos, sus revisiones con drones y mapeos con drones, que eso ya existe y no es un asunto ni de ciencia ficción ni de grandes recursos. En muchas regiones de Colombia existen. Experiencias formativas en la cultura digital en términos de educación. ¿Y qué significa ser docente en relación con el territorio digital? O sea, cuando tenemos que atender a nuestros estudiantes a distancia. Siguiente. En estos 4 minutos y medio, simplemente decir que, voy a leerlo textualmente, esto está en el código QR que tiene a la izquierda: con el marco de la cultura digital y en su desarrollo actual, la inteligencia artificial puede entenderse como la combinación de diversos algoritmos que, a partir de datos digitales, generan formas de comunicación e interacción, emulando y potenciando las características de aprendizaje del ser humano. Y esto es importante, el concepto de emulación, que es un concepto también que la biología ha incorporado. ¿Qué significa la inteligencia como emulación, o la inteligencia entendida como resolver problemas para enfrentarse al medio, potenciando las características de aprendizaje del ser humano? Y esto no se debe olvidar que al hablar de inteligencia artificial, por lo menos en general, implica pensar el aprendizaje humano como un factor radical, para así solucionar de manera más eficiente problemas simples y complejos que mejoran la calidad de la vida humana. Y esta parte, como anhelo y dilema ético, con la inteligencia artificial se busca la creación de máquinas, autómatas, robots, cyborgs, androides, biorobots, por ejemplo, que puedan pensar y generar diversos niveles de conciencia. Y esto no se debe olvidar. En el prólogo de un libro reciente de Melanie Michels, que se llama Inteligencia Artificial, en el prólogo al final
tenía por allí, pero no sé dónde lo dejé en este momento, dice, mire, enfrentemos el tema de la inteligencia artificial, dice Melanie Mitchell, una de las principales investigadoras sobre el tema, que seguramente ustedes conocen, dice, investiguémoslo antes de que la máquina empiecen a reclamar su propia humanidad, como el hombre bicentenario, ¿no? Que buscaba reclamar su identidad. Y esta investigadora, cuando dice, investiguémoslo antes de que empiecen a reclamar su propia humanidad, nos pone en condición. Siguiente, Libardo, en estos minuticos que nos quedan, simplemente unas reflexiones alrededor de la inteligencia artificial, y especialmente la generativa. La generativa se convierte en un entorno de aprendizajes e implica que allí los educadores debamos tener prácticas. Entonces, la concepción de experiencia y práctica resulta relevante. ¿Qué significa practicar mi ejercicio de docencia y mi experiencia dialogando con la inteligencia artificial, en este caso la generativa? Pero además implica formar criterios para el pensamiento crítico, para ejercitar el discernimiento ético y moral, tanto del usuario y siendo más arriesgados de la misma inteligencia. Siguiente, Libardo. Estas que vienen, ¿vale? Las prácticas, digamos, pedagógicas se ven, digamos, afectadas, y tal vez lo que más interesa aquí es pensar la producción de experiencias formativas. ¿Qué significa pensar experiencia formativa? En ese cuarto nivel, unos diseños instruccionales sólidos, pero que también se valore la acción humana. Lo que más abunda en el diseño digamos, de cursos e-learning, cursos virtuales, la presencia de la inteligencia artificial es el asunto, digamos, instruccional, y promoción de habilidades blandas, para la inteligencia artificial. ¿Qué significa la empatía? ¿Qué significa el reconocimiento del otro? Cuando pensamos la inteligencia artificial en el marco de la cultura digital y en el marco de todos esos elementos. Siguiente diapositiva. Como apoyo a la labor docente, facilita las labores operativas, y miren cómo la inteligencia artificial se enmarca en la cultura digital. En estos días que teníamos una cátedra inaugural aquí en la universidad con un colega, se hablaba de un copiloto, la inteligencia artificial generativa como un copiloto, o un autómata con inteligencia artificial, o un robot con inteligencia artificial como un copiloto y un acompañante. Pero ¿qué implicaciones tiene eso con facilitar las operaciones, las labores operativas y el desplazamiento de puestos de trabajo? A mi juicio, yo sí creo que el profesor es fácilmente reemplazable por la inteligencia artificial. ¿Cuál profesor? Aquel que no genere experiencias de aprendizaje. Aquel profesor que solamente, digamos, carga, como sucede en muchos de los cursos, carga instruccionalmente el asunto. Lo instruccional es fácilmente reemplazable y es fácilmente, digamos, de codificar. Pero la experiencia, el sentido de la experiencia, el sentido del estético, el sentido de la experiencia misma, ese es más difícil de asumir. Y desde luego que hay que mantenerse mayor tiempo lejos del control de la inteligencia artificial. Eso es un asunto humano. ¿Qué implica? Pues aquí, cuando hay una creación, pues que el creador controle lo creado. Pero ese es un anhelo y un miedo que viene desde el mito de Prometeo. Un anhelo y un miedo que viene incluso de los mitos y de los relatos bíblicos que aparecen allí. Siguiente diapositiva para ir terminando. Hiperdigitalización como un asunto que nos afecta a la vida cotidiana en la cultura digital y desde luego en la inteligencia artificial, y cómo regular esto. Y bueno, el último, que en aquellas sociedades que tienen mayor conectividad, Internet de las cosas, que tienen mayor posibilidad de cultura digital, pues se absorbe con más tranquilidad la inteligencia artificial. Pero eso también genera exclusiones. ¿Qué significa una inteligencia artificial generativa donde no llega el Internet? ¿Qué significa poder diseñar nosotros aquí en este seminario, pero en algún lugar donde no tienen las máquinas o donde no tienen las posibilidades para ello? Aparecen unas hegemonías culturales. Termino con lo siguiente en estos 5 segundos que me quedan, Libardo. Por favor, siguiente diapositiva. Mira, ahí estamos. Si quieres, la siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Cuidar las prácticas en la cultura digital, algunos retos. Esto están ahí en esos 2 artículos que recientemente publicamos con algunos colegas. Solamente unas ideas para cuidar las prácticas en la cultura digital.
Uno, ¿qué implicaría la datificación de la sociedad? Cómo enfrentarnos en la formación profesional a la datificación de la sociedad, la identidad digital, que implica generar identidad digital, pero también la identidad algorítmica, ¿sí? Estos son campos de estudio muy interesantes que se están profundizando en diferentes lugares. La alfabetización crítica de datos, la justicia de datos y la subjetivación híbrida. Termino con esto, insistiendo en lo siguiente: cuando hablamos de cultura digital, y especialmente pensado para la educación y con ese anclaje de la inteligencia artificial generativa, aparecen muchas entradas. Estas son unas entradas que propongo y que creo que hay que asumirlas rápido, porque seguramente en año y medio, en un año o en 6 meses, la identificación o identidad algorítmica ya no va a ser un problema relevante para investigar en la cultura digital. Bueno, muchísimas gracias, colega. Me pasé 10 segundos, pero bueno, con muchísimo gusto comparto esto, como lo dije, que la vida me ha prestado y que podemos ahora más tarde discutir. Doctor Diego, muchísimas gracias a usted por compartir estas experiencias tan interesantes. Voy a dejar de compartir para que la maestra Luz tenga la posibilidad de hacerlo. Creo que ahí tenemos una primera entrada con un recorrido muy interesante, ¿cierto? Desde unos datos iniciales que lo ponen a uno a pensar en muchísimas cosas, las tensiones entre cultura digital, inteligencia artificial, el tema de la inclusión-exclusión que está presente todo el tiempo, todo lo que tiene que ver con el lugar de la docencia para terminar, digamos, en esta gran categoría de... Ahí hay una noción bien interesante, ¿no? El cuidado de la práctica con todo lo que implica esa noción de cuidado. Entonces le vamos a dar paso a la maestra María de la Luz Aguilar para escuchar su presentación y luego, con estas dos perspectivas, abrir la conversación y el debate. Maestra, tiene usted la palabra. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta, un gusto estar con ustedes y poder compartir este espacio. Pues bueno, esta parte de la cultura digital ya nos dio un gran contexto el doctor Diego. Y bueno, yo también quisiera iniciar con algunos datos de interés. Estos datos son en 2010. En 2010 se calculaba que más de un cuarto de la población mundial estaba conectada a Internet, ¿no? Con un ritmo de crecimiento de 1000%, y se esperaba que en 10 años esto pues creciera muchísimo más. En 2022, al menos en México, 93.1 millones de personas tenían conexión a Internet. Y si revisamos datos a 2024, ya son 100 millones de personas, al menos en México, y 5.350 en el mundo. También una reflexión que me pareció muy interesante es que el teléfono tardó 75 años en llegar a 50 millones de usuarios, o sea, 75 años. En el caso del Internet, esta misma cifra se logró solo en 4 años. O sea, eso nos habla de la velocidad de los procesos a partir de ciertos desarrollos tecnológicos. Y si nos metiéramos a revisar otras cifras, podemos ver que esto está creciendo todavía más. Bueno, ¿qué elementos de análisis a mí me gustaría considerar para esta parte de la cultura digital y en particular relacionada a la inteligencia artificial generativa y la práctica docente? Primero, reconocer que las relaciones sociales necesitan ser contextualizadas y en este caso muchas de ellas son condicionadas por las tecnologías que tenemos actualmente. O sea, nuestros medios de comunicación ahora son estos medios tecnológicos. Un ejemplo perfecto es cómo estamos ahorita nosotros teniendo este intercambio académico. Si no existiera la videoconferencia, si no existiera el Internet, difícilmente pudiéramos estar en vivo en una cuestión síncrona desde nuestras diferentes naciones, desde nuestros diferentes espacios conectados en un mismo espacio. Bueno, entonces estas tecnologías de la información y la comunicación empezaron a generar modelos de conexiones distintos a lo que nosotros conocíamos de manera tradicional en lo presencial. Y muchas de ellas empezaron a generar perspectivas de integración con otras tecnologías. El ejemplo también perfecto es el celular, que en su momento el celular únicamente servía para comunicarnos a partir de la cuestión de voz y ahora es prácticamente una computadora en el bolsillo. Entonces, este término de la cultura digital surge como un
un elemento que nos permite estudiar estos aspectos sociales, culturales, éticos e incluso estéticos que van promoviendo estas tecnologías, de qué manera nuestras formas de comunicación, de convivencia, de vincular, y si nos vamos a la cuestión educativa, de enseñar y aprender, están siendo transformadas e influenciadas e impactadas por todas estas tecnologías. Entonces, un concepto fundamental dentro del estudio de la cultura digital es la convergencia digital, que implica cómo se reorganizan todos estos modos de acceso a los bienes culturales y de qué manera también se han ido transformando estas formas de comunicación. O sea, ahora de qué forma nosotros podemos acceder a todo lo que implica el conocimiento de la humanidad. Ya incluso hay museos virtuales, museos que podemos acceder a través del internet sin necesidad de movernos físicamente al país en el que está tal museo, y podemos dar estos recorridos en estos ambientes completamente virtuales. Entonces, algo que tenemos que reconocer es que lo digital es un excelente medio para poder resguardar y difundir la información. O sea, antes se creía que muchos de nuestros problemas como sociedad, como humanidad, era la falta de acceso a la información, y ahora tenemos un acceso impresionante a información y muchos de los problemas siguen ahí presentes. Entonces, creo que eso nos da la noción de que realmente el problema no necesariamente era este acceso, sino el tipo de información que estamos consumiendo y qué hacemos con esa información que consumimos cotidianamente. En el caso de, pues bueno, se ha trabado un poco, perdón. Listo. Entonces, lo que hemos nosotros vivido y observado desde diferentes perspectivas es que las TIC nos han abierto campos distintos, o sea, han generado protocolos en su uso, códigos comunicativos muy específicos, o sea, lo podemos ver en las redes sociales, que hay lenguajes que si no pertenecemos a cierta generación o a ciertos grupos, nos es difícil poderlo entender. Entonces, estos códigos comunicativos son nuevos a partir de estas herramientas que permiten ciertas vinculaciones. También nos han abierto expectativas, también nos han dado nuevas definiciones sobre cómo se produce el contenido, quiénes son los usuarios que están consumiendo ese contenido, cómo debemos hacer esta difusión de toda esa información. En el caso de aquellos medios de comunicación que se basan en un soporte digital, tienen ciertas características comunes que están muy ligadas a estas tecnologías de la información y la comunicación. Una de ellas es esta capacidad de ser programados y esta también capacidad de reducir la información a bits, es decir, que la información ahora la podamos manejar de manera muy sencilla, que incluso podamos manejar grandes cantidades de información, a diferencia de antes, que en una memoria USB o en un disquete a los que les tocó este tipo de instrumentos nos cabía muy poca información. O sea, hablemos tan solo del CD, que después también tuvimos el DVD, que ya era otra capacidad, y han ido avanzando al punto que ahora ya no ni siquiera necesitamos un medio físico para tener este resguardo de la información, lo tenemos en la nube. Jenkins es un autor que en 2008 genera un término llamado cultura participativa. Y él nos habla de que la cultura participativa es un tipo de cultura que dio origen a partir de estas tecnologías, porque hay un protagonismo respecto al ciudadano común. Es decir, ahora el ciudadano común puede alzar la voz y puede comunicar aquello que le interesa o aquello que le sucede. Y eso lo vemos muy también comúnmente en las redes sociales. Ya hay creadores de contenido que puede ser cualquier persona, nuestro vecino, nosotros mismos podemos ser creadores de contenido. Entonces, esto va generando una cultura donde ya tú, como usuario de una red, de un ambiente virtual digital, puedes también convertirte en creador de contenido, no solamente en consumidor de este. Sin embargo, si nos vamos a cifras, todavía hay una gran diferencia entre las personas que están generando contenido y las personas que solamente lo están consumiendo, pese a que existe la oportunidad y la apertura de hacerlo. Bueno, entonces, todo esto es el antecedente de lo que fue generando la cultura digital que estamos viviendo, y que además nos está tocando un momento de ruptura, porque ya la IA va a venir a transformar nuevamente estas formas de comunicarnos, estas formas de vincularnos, estas formas de enseñar y aprender. Y en este caso también extraje una cita y es sobre una investigación
relativamente reciente que se hizo sobre usos de YouTube en la enseñanza. ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo se está usando YouTube en los procesos educativos? ¿Cómo se está usando una herramienta que puede ser gratuita, de libre acceso, en la que podemos encontrar un montón de contenidos? Pues bueno, una de las cosas que se encontraron es que uno de los elementos más importantes para la selección de estos materiales audiovisuales en YouTube es que para los estudiantes es realmente motivador y estimulante ver un video, pero que sea de corta duración, es decir, entre 3 y 10 minutos, y que además sea gracioso. Entonces, si nosotros analizamos esta conclusión a la que llegaron en ese estudio, podremos preguntarnos una serie de cuestiones que van a impactar directamente en nuestra práctica educativa. ¿Qué implica esto para el estudio de argumentos y procedimientos más complejos? O sea, ¿qué está pasando con esta formación de procesos cognitivos mucho más profundos? ¿De qué manera podemos educar la atención para que sea posible interesarse por algo que no sea tan breve y tan efímero como un video de 3 a 10 minutos? ¿Sí? ¿De qué manera nosotros podemos ya no conformarnos que nuestros estudiantes solamente se concentren esos tiempos, sino de qué manera podemos brincar esas fronteras y llevarlos a que pues sean procesos de atención mucho más amplios? Y además, ¿qué tipo de pedagogías, qué tipo de metodologías nosotros como docentes, como profesionales de la educación tendríamos que estar retomando para trabajar en estos contextos? O sea, esto es lo que tenemos, estos son nuestros estudiantes, estos son nuestros medios de comunicación, y qué está pasando también con nuestras propias competencias docentes, de qué manera las competencias docentes que tal vez trabajamos en los ambientes presenciales, tenemos que adaptarlos a estos nuevos ambientes digitales y generar a partir de la cultura digital que estamos viviendo, pues nuevas interacciones con los contenidos, con los estudiantes, con los contextos. Y pues bueno, entonces, creo que en cuanto a la cultura digital y la inteligencia artificial generativa, una reflexión que nosotros como profesionales de la educación tenemos que hacer es de qué manera estamos generando prácticas a través o con los medios digitales o en los medios digitales. Por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos una actividad a través de una plataforma de videoconferencia o a través de una plataforma de un ambiente digital como Moodle, como Blackboard, ¿qué esperamos que aprendan con esas actividades? ¿Qué esperamos que aprendan cuando utilizamos a lo mejor una aplicación tipo Kahoot, tipo Padlet? O sea, ¿qué estamos esperando? Sí, que la pasen bien, que sea un momento agradable, tal vez que a partir del juego se pueda aprender, pero ¿qué más allá de eso? A ver, también, ¿qué tipo de textos y de qué complejidad están leyendo nuestros estudiantes? Es decir, también qué tipo de materiales nosotros estamos acercando a nuestros grupos, a nuestros estudiantes, qué tan complejos son, por qué utilizamos esa fuente y no otra, por qué ese sitio y no otro, por qué ese autor y no otro. ¿Qué páginas estamos visitando nosotros para generar estas recopilaciones de informaciones, pero también qué páginas están visitando nuestros estudiantes para el ocio, para generar sus propios procesos de investigación y de aprendizaje? Y también creo que sería muy valioso que nos cuestionáramos que cuando nosotros desarrollamos una secuencia didáctica o una propuesta de secuencia didáctica, estamos únicamente repitiendo una clase tradicional, pero en un medio digital, y por eso consideramos que ya es una propuesta innovadora, o realmente estamos revisitando nuestras prácticas y estamos buscando adecuarlas, adaptarlas y además explotar los medios digitales para generar prácticas educativas nuevas. Creo que una de las preguntas que muchas veces como docentes nos hacemos es, y bueno, ahora, ¿qué puedo hacer con la existencia del ChatGPT si ya esta herramienta les puede hacer muchos de los trabajos que yo solía dejar a mis estudiantes? Y yo creo que la pregunta es, o sea, ¿puedo seguir enseñando y evaluando de la misma forma con las herramientas que existen actualmente, o tendría que modificar estas formas de enseñar y de estimular el aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? ¿De qué manera pudiera yo
hacer esta transposición. O sea, ya no me puedo quedar en la cultura presencial únicamente adaptada a un medio digital. Realmente tengo que hacer una transición de una cultura de la presencialidad a una cultura digital que implica una apropiación real de estos medios para generar prácticas acordes a estos nuevos ambientes, a estas nuevas capacidades que también los estudiantes están desarrollando y a las nuevas capacidades que a mí como docente requiero desarrollar para poder navegar efectivamente en estos ambientes. O sea, la idea no es como es mi misma clase, solamente que ahora por una videoconferencia. Esa creo que no es el sentido. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cultura digital y la práctica docente, realmente a lo que nos lleva es a pensar de qué manera las formas de educar por otros medios y desde esta cultura desde esta perspectiva de la cultura digital, no es solamente pensar a estos medios digitales, a estas herramientas digitales como estas herramientas utilitarias. No solamente es un instrumento utilitario, en realidad se pueden convertir en otro tipo de sistemas, se pueden convertir en ambientes de enseñanza y de aprendizaje, se pueden convertir en motivadores del aprendizaje, en estimulantes, pero lo que tenemos que hacer es evitar únicamente esta transposición de lo presencial a lo digital sin realmente una reflexión. Esto que ahorita yo les preguntaba, a ver, cuando seleccionamos una fuente, ¿por qué estamos seleccionando esa fuente? ¿Realmente revisamos que sea la más adecuada para lo que nosotros deseamos trabajar con los estudiantes? Cuando seleccionamos una actividad de aprendizaje, ¿realmente la estamos seleccionando porque es la adecuada para esa temática, para ese grupo, para ese contexto, o porque ha sido una actividad que me ha funcionado en otros momentos? La experiencia que nosotros como educadores, como profesionales de la educación, es muy valiosa porque nos permite empezar a hacer esa diferenciación, nos permite empezar a hacer esas adaptaciones, nos permite incluso hacer propuestas nuevas. O sea, ya no solamente ser consumidores de contenido de lo que está en los medios, sino también nosotros empezar a crear nuestros propios contenidos y además aprovechar estos medios y estos canales que nos dan los medios digitales para hacer conexiones con otros profesores en nuestras naciones, fuera de nuestras naciones, en contextos culturales similares, en contextos culturales diferentes. O sea, aprovechar estos medios y estos recursos para también nosotros vincularnos de otras formas y con otros pares, y que estas experiencias de intercambio nos vayan fortaleciendo, que podamos compartir con otros profesores lo que estamos haciendo y lo que nos funcionó y lo que de plano tampoco nos está funcionando, porque eso también genera aprendizaje. Y pues bueno, yo traté de hacer algo muy, muy sintético. Creo que el profesor y el doctor Diego hizo también un gran contexto y yo deseo quedarme hasta aquí para que podamos pasar a este espacio de diálogo que se tiene contemplado en el seminario. Muchas gracias. Maestra María de la Luz, muchísimas gracias. Muy, muy interesantes planteamientos. Creo que hay una perspectiva de complementariedad, digamos, valiosísima en estas dos presentaciones. Fíjense cómo arrancamos también de unos datos, yo diría, ¿por qué no?, estremecedores, que lo confrontan a uno, lo ponen a pensar de entrada en muchísimas cosas, pero luego irrumpe una categoría, digamos, con un carácter de profundidad muy amplio, y es la contextualización de las relaciones humanas. Eso me parece que es una categoría fundamental que al ponerse al centro entiende uno cómo se va derivando en todo este recorrido que hace la maestra María de la Luz para entrar, digamos, en su perspectiva de la cultura digital, de todo este tema de esos nuevos códigos comunicativos, y allí ya empiezan a aparecer algunas cosas para pensar, ¿no? Esos códigos comunicativos y la comunicación versus la información. Todo este tema de la discusión sobre la equidad y que cualquier persona puede producir contenidos, y empiezan a aparecer también allí preguntas sobre qué tipo de contenidos y quién los produce y quién los consume. Y digamos, este cierre con el que ella intenta poner un elemento de síntesis en su presentación, que está estrechamente dedicado, relacionado
con los tipos de prácticas docentes que se producen en el contexto de la manera como se usan esos medios digitales y si simplemente son ahora textos digitales para seguir haciendo más o menos lo mismo que veníamos desarrollando antes. Entonces, entramos en el momento de la interacción. Yo le pediría de manera muy especial a cada uno y cada uno de los participantes en el seminario que levantaran la mano. Ojalá que cuando vayan a intervenir, digamos, puedan activar su cámara. Eso es parte, digamos, de cómo esta interacción se puede enriquecer. Byung-Chul Han, filósofo contemporáneo, digamos, muy problematizado, ¿cierto? Cuestionado en algunos aspectos, pero yo creo que a partir de sus iniciativas nos pone a pensar y una de los planteamientos que hace justamente frente a todas estas mediaciones y la posibilidad de reducir el hecho de poner en esencia todas nuestras dimensiones, nuestros canales de interacción cuando se producen estas mediaciones y, digamos, no nos arriesgamos porque a veces hasta es un riesgo habilitar la cámara, que podamos ver nuestro rostro. No es lo mismo mirarse a los ojos, claro, frente a frente, face to face, pero observarnos allí en la cámara produce una conexión distinta. Entonces le pediría de manera muy especial el favor a quienes vayan a intervenir, levanten la mano y con mucho gusto vamos cediendo la palabra, pero en lo posible, por supuesto, desde las decisiones autónomas de cada uno y cada una, pudieran activar su cámara al momento de la intervención. La profesora Cristina ha estado muy juiciosa revisando lo que ha acontecido allí en el chat y ya nos va a contar elementos de síntesis importantes que pondremos sobre la mesa para la conversación. Entonces, no sé quién quiere tomar la iniciativa por aquí más allá del chat para interactuar con nuestros ponentes. Queremos primero ceder la palabra al auditorio. Lo veo por aquí. ¿Quién se anima de estas? Profe Libardo, buenas noches para todos y todas. Los participantes han estado muy activos en el chat del día de hoy. Mientras se animan a levantar la mano un par de participantes y apoyarnos con esas preguntas. Tenemos ya algunas y he tratado de ir recogiendo lo que ha sucedido allí. Los participantes están inquietos, por ejemplo, con el tema del desarrollo del pensamiento crítico a través de estas nuevas herramientas que van surgiendo, el tema de los tiempos de aprendizaje también con estas nuevas herramientas y el tema de las mediaciones adaptadas para los diferentes contextos. Entonces, en esos tres elementos importantes, formación, tiempo y mediaciones, podríamos abrir la posibilidad de los ponentes para que pudieran irnos dando alguna referencia con respecto a estas preguntas. Yo no sé, gracias, profe Cris, si el maestro Horacio, colega Horacio, que ha habilitado su cámara, lo veo con unas ganas enormes de plantearse, de arrojarse a hacer la pregunta en vivo. Maestro Horacio tiene la palabra, lo escuchamos para conectar, digamos, con los planteamientos que se han hecho en el chat y que amablemente nos ha compartido la maestra Cristina. ¿Tiene su micrófono cerrado, colega? Sí, bueno, más que nada que sí, muy interesantes las pláticas. Sí, siempre ha sido una cuestión muy relevante, sobre todo las diferentes culturas, en cuanto a, aunque seamos Latinoamérica, muchos términos, muchas palabras, muchas ideas son totalmente diferentes. El concepto que tiene uno en México con los que tienen en Perú, Sudamérica, y eso en cierta manera puede interferir o diferir un poco en cuanto a la comunicación, el modo de enseñanza en ciertas formas. Sí hay como una cosa estándar en cuanto a interpretar este tipo de información, sobre todo si es parte académica, y cómo se pudiera en cierta manera participar o hacer, ¿cómo se dice? Como unificar
el criterio para que lo pudieran entender el concepto en Colombia, como acá en México, como puede ser una idea, por ejemplo, no se me viene ahorita a la mente, pero que pudiera estar difiriendo en cuanto al concepto y que lo interpreten de una manera en un lugar, en otra otro. Ok, muy bien. Si le parece, colega Samuel, que también está ahí atento a la intervención, quisiéramos que nos regalara unos minutitos para darle la palabra a la maestra Luz, al doctor Diego, no sé cuál de los dos quisiera iniciar, digamos con sus reflejos, sus reacciones un poco, sus reflexiones más que todo, frente a estos elementos que se han puesto sobre la mesa. Maestra Luz, si prefiere, adelante. Muchas gracias. Yo creo que siempre, independientemente de si sea presencial o virtual, la cuestión comunicativa en el mismo país, en la misma comunidad, siempre ha sido un desafío. Y creo que un elemento bien importante es la escucha verdadera hacia el otro. O sea, en el momento en que le pongamos una atención franca, una escucha activa, en que podamos tener estos espacios de preguntar si estamos realmente entendiendo los dos o por la misma línea, creo que eso nos puede ayudar a recuperar que realmente haya un diálogo. O sea, si solamente es o de un lado o del otro o desde mi propia perspectiva, creo que eso ya por sí mismo va limitando. Y es algo que hemos vivido. O sea, ahorita que estoy colaborando muy cercanamente con los colegas de Colombia, ha habido esta situación efectivamente donde hay términos que no significan lo mismo para unos que para los otros, y se ha puesto en la mesa de, a ver, estamos entendiendo todos lo mismo en particular, voy a poner el ejemplo de acreditación y certificación, ¿no? Ese fue todo un tema, o sea, de verdad, para ver cómo le vamos a poner a nuestro documento de término, pero la forma en que se resolvió fue haciéndolo evidente, y eso únicamente puede ser desde lo meramente humano, ¿no? Que es escucharnos realmente con todo el respeto y la atención posible para poder generar estos espacios de poder preguntar y que también la otra persona no se sienta cuestionada en un mal sentido, sino en esta franqueza de quiero saber más de ti, me interesa saber más de ti y es por eso que pregunto. Y entonces creo que justo estos intercambios internacionales son sumamente valiosos por ello, porque nos permiten darnos cuenta que a veces es necesario que nuestro discurso esté estructurado de otra manera para poder ser mucho más eficiente, ¿no? Entonces, definitivamente sea a nivel verbal o escrito, incluso gráfico, siempre creo que la comunicación en el diálogo es lo que nos va a abrir oportunidades. Gracias. Muchísimas gracias, María Luz. Doctor Diego. Sí, pensaba cuando hablaba el maestro Horacio, ¿qué implican los temas lingüísticos en la comunicación de la cultura digital? Ahora estamos en una comunicación donde nos vemos, podemos hablar, pero suponga que no nos estamos viendo, sino que estuviéramos chateando y tuviéramos digamos, un decodificador que chateara y lo pusieran palabras o lo pusieran emoji. No hay cosa más compleja como cuando en el WhatsApp le mandan a usted un besito. ¿Qué es? Cariño, afecto, ¿qué? Una amiga le manda un beso. ¿Qué es? Es la polisemia del lenguaje, que muchas gracias, ya mandaron algo allá, no sé qué enviaron por allá. Una carita sonriente. ¿Y qué implicaciones tiene en ese léxico? Pensaba, por ejemplo, en mi hijo, que tiene 9 años y que juega Fortnite, no sé si conocen el juego Fortnite, que me encanta, y yo me siento con mi hijo a verlo jugar, y yo disfruto, pero yo no sé con quién juega, porque puede estar jugando con alguien de la China, y sus lógicas, hay una estrategia en Fortnite que es, yo no me acuerdo cómo se llama, pero eso bailan y se mueven y no sé qué, y son lógicas de reconocimiento del otro que no pasan por un asunto lingüístico en sentido estricto, sino pasan por un tipo de gestos de baile, qué sé yo, que uno entiende. Entonces, cuando el maestro Horacio decía eso, lo pasaba allí. La univocidad del lenguaje y la pluralidad del lenguaje. Y es lo que siempre buscan, digamos, las lenguas y los lenguajes hegemónicos, pues con lo que hicieron, ¿no? Lo que hizo el castellano con nuestras lenguas indígenas. Ustedes en México, que lo tienen más patente que nosotros,
Pero ¿qué implicaría para todo esto de la inteligencia artificial, de la cultura digital, la univocidad del lenguaje en términos de la matemática de ceros y unos? Y cómo eso nos pone a pensar en la experiencia humana. Entonces, me suscita, son más que respuestas, colega Horacio, preguntas de qué implicaría, por ejemplo, en un aula donde estuviéramos de 150 naciones, que fuera un aula sobre práctica y experiencia pedagógica, que estuviéramos dirigiendo nosotros como colegas, como colectivo, y tuviéramos 150 naciones y tuviéramos una inteligencia artificial generativa que hiciera traducción automática para que todo se pudiera entender en su lengua. ¿Qué implicaciones tendría en función de la experiencia pedagógica, que es más como lo que me ocupa a mí, lo que me pone a pensar? Es decir, y la maestra Luz, que trabaja todo el tema de las prácticas, y ¿qué significaría eso? Más que preguntas, Libardo, colega de Libardo, me genera estas más preguntas, más que respuestas, me genera esas preguntas para seguir, continuar el diálogo. Ok, muy bien, muy bien. De acuerdo, porque justamente creo que y en el discurrir de sus presentaciones está implícito que efectivamente esa noción de pregunta en términos de lo que significa para el desarrollo de los procesos de pensamiento está demostrado científicamente que produce unos desencadenamientos mucho más significativos que el generar respuestas. Entonces, que se nos produzcan cada vez más y mejores preguntas implica que nuestro pensamiento avanza. Colega Samuel, tiene usted la palabra. Está apagado tu micrófono, por favor. Está acá apagado tu micrófono, Samuel. Colega Samuel, no. Samuel. A la Me una. doy cuenta. Ahí está. Ahora me doy cuenta que tenía el teléfono apagado. Dígame. Dígame. Decíamos si tiene usted alguna pregunta, comentario frente a lo que se ha planteado. Bueno, están hablando ahorita de las diferencias del mismo idioma que hablamos en bueno, diferentes acepciones o diferentes palabras que usamos para referirnos a algo, pues la verdad que muchas de ellas las vamos conociendo poco a poco, conociendo gente de esos países. En cuanto a lo que se platicaba antes, que me llamó mucho la atención que lo estaban diciendo sobre el hecho de que no podemos en nuestras clases o cuando estamos dando alguna clase, no podemos pensar que estamos haciendo algo de manera digital solo por el hecho de una comunicación como esta. Si yo pongo, no sé, Zoom o esta misma plataforma y se conectan todos mis alumnos y yo hago mi presentación y digo lo mismo que les diría si estuviera en la presentación con ellos en una computadora, pues no tiene nada que ver con digamos, algo digital para la enseñanza, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo, no soy muy ducho con la computadora y todo esto, cuando empezamos el curso, todo lo que es inteligencia artificial me cuesta mucho trabajo entenderlo. Las primeras sesiones nos pusieron estos de las entradas, y digamos con la siguiente fila con 4 reproductores que nos daban diferentes preguntas y esto, y bueno, fui entendiendo algo, pero aún así cuesta trabajo. Ahora ya está en todos lados la inteligencia artificial, ¿no? Si yo al rato en esta computadora me pongo a buscar un viaje o un sitio donde me gustaría ir mañana, se llena de diferentes hojas de internet, se me llena. Entonces es algo que estamos conectados y estamos todo el tiempo observados, ¿no? Ahora, me ha costado mucho trabajo también entender cómo nos va a ayudar en la educación. Mucho trabajo me está costando. Porque bueno, las plataformas de inteligencia artificial que muchos están usando
como el ChatGPT o cómo se llama, pues les da la oportunidad a los muchachos de hacer sus trabajos con mucha facilidad, pero mi duda de siempre, eso creo que ya alguien me lo contestó en una de las sesiones anteriores, la posibilidad de ver la calidad del contenido. No es solo la manera en que lo presentan, que puede ser muy bonita, o como lo tienen, que puede ser muy fácil, sino la calidad de lo que aprenden. Y ahí es donde, como tutores, tenemos que estar muy al pendiente. Ok, muy bien. Bien, no veo por aquí otra manito levantada, entonces yo voy a aprovechar para plantear un par de asuntos que me gustaría conocer y poner, digamos, en juego las posibilidades que en clave de estos niveles de reflexividad que han propuesto cada uno de los ponentes, sin duda van enriqueciendo nuestras perspectivas, ahí conectado a este planteamiento del colega Samuel. Alfonso Gaviria ha levantado la mano y prefiero privilegiar la participación de nuestros participantes foristas, podríamos llamar seminaristas. Alfonso. Sí, muy buenas noches a todos los participantes. Saludos muy fraternales aquí desde Bogotá, Colombia, a nuestros hermanos mexicanos. Y muy interesante, sí, la ponencia de la profe Luz. Me llamó mucho la atención la parte de los videos, porque pues en el proyecto que estoy desarrollando, los videos juegan un papel muy importante, ¿sí? Y uno de maestro se pone de pronto en la tarea de buscar y encuentra videos que hablan del tema, pero carecen de la parte pedagógica, de la parte de la enseñanza. Entonces, prácticamente es un reto para nosotros docentes tomar esas herramientas que están ahí a disposición y crear esos videos que no vamos a encontrar así tan como nosotros docentes quisiéramos, porque el ejercicio de la docencia nos lleva a eso, a indagar un poco más y no es solamente el video que de pronto está muy bien elaborado y toda la cosa, pero hay algo que nosotros allá en el interior de las aulas sabemos que a dónde queremos llegar, pero que no contamos con ese recurso ahí en línea. Entonces, es un llamado a todos nosotros como docentes a apropiarnos de esas herramientas, porque definitivamente los muchachos, los chicos hoy en día, para ellos es tan natural el estar en esos medios que somos nosotros los que tenemos que afanarnos o preocuparnos un poco para tratar de llegarles y que se vuelvan dinámicas mucho más agradables para ellos y ellas. Ok. Muchísimas gracias. Muy bien, quisiera entonces en este segmento, si me lo permite, maestra Luz y maestro Diego, introducir dos aspectos, como les decía hace un momento. Por un lado, que nos permitieran conocer, digamos, su reflexión, sus perspectivas acerca de la relación-tensión que existe entre identidad y cultura digital. Identidad y cultura digital. Sabemos que la construcción de identidad es un fenómeno profundamente complejo que está atravesando, digamos, lo que es el corazón de las estructuras culturales en plural, cómo esta construcción de identidad se ve afectada por esta mediación de lo digital, por un lado. Y por el otro lado, frente a la afirmación que aparece unas veces explícita, otras veces tácita, con respecto a los códigos o medios comunicativos versus códigos o medios informativos. Estoy pensando en este momento en la categoría de acción comunicativa habermasiana, ¿cierto? En esa posibilidad, y curioso, ¿no? Todavía Habermas no estaba pensando, yo creo, en estas posibilidades y lo que significaría, como él dijera, en la acción comunicativa como la posibilidad de ponerse unos frente a otros.
con pretensiones de validez. ¿Cómo entonces podemos mirar, leer, aprovechar, releer, criticar, transitar por esa relación tensión entre códigos comunicativos versus códigos meramente informativos? Querida y querido ponente. Gracias, Libardo. Gracias. No, es que con semejante posibilidades que tenemos no lo podemos Si desaprovechar. parece, Tenemos dos colega Luz, excelentes. inicio y vamos a ir entre los dos. Dale, dale. Si te vale. parece, Luz, incluso si quieres vamos interrumpiendo y vamos mirando. Perfecto, perfecto. Con varias cosas. Recuerdo hace un tiempo una charla, un trabajo que es con un colega de la Universidad de Barcelona. Hablaba del Facebook. Claro, mi hija dice que Facebook ya es para viejitos, ¿no? Eso es para viejitos, ella no tiene Facebook. Por algo será, por algo será. Por algo será, ella no tiene Facebook, ya se mueve con sus otras cosas. Y decía que Facebook no es un medio de comunicación, es un medio de información. Y entonces decía, bueno, interpretemos, y eso lo traíamos, esto en unas charlas que teníamos con Escolari, con Carlos Escolari aquí en Bogotá, cuando presentó su último libro, hablábamos de eso, lo que es la comunicación y la información. Entonces, cuando entendemos que el TikTok es más informativo que comunicativo, o si lo volvemos comunicativo, e incluso nosotros en la escuela abusando, a la escuela desde el preescolar hasta los doctorados, abusando de esos medios, convirtiendo en herramientas informativas comunicativas, intentando hacer cosas con TikTok, qué sé yo, qué implicaciones tiene. Entonces aparece esto, Libardo, de lo comunicativo y lo informativo, y eso comunicativo, cómo implica coexistencia de diferentes medios comunicativos e informativos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la coexistencia, eso es lo que Escolari llama en las leyes de la interfaz, un libro maravilloso, muy interesante. Con eso hemos intentado pensar con los colegas de doctorado la práctica pedagógica como interfaz. Dice, aquí hay unas interfaces comunicativas que pasan por la televisión, miren, aquí hay unos asuntos, pero también por la radio, ¿sí? Internet funciona, por lo menos el Wi-Fi por radio, ¿no? Funciona con radio. Pero además, otra interfaz comunicativa que tiene que ver con lo escritural, pero además una interfaz comunicativa que tiene que ver con el emoji. Y cuando todo eso coexiste, ¿qué implicaciones tiene para pensar la identidad de la que hablaba Libardo en la subjetivación humana? Es decir, cómo se subjetiva mi hijo, mi hija, y cómo nos subjetivamos nosotros, y decía el profesor Samuel, yo todavía no logro, claro, porque hay unos diferentes niveles de subjetivación, profesor Samuel. Claro, se subjetivan de manera diferente, y la profundidad es de manera diferente. Yo pensaba en estos días con la inteligencia artificial generativa, y cuando no existe el que tenga la capacidad crítica de cuestionar la inteligencia artificial generativa, ¿qué sucede? Entonces creo que aparece esa subjetivación. Por eso al final de mi presentación ponía esos temas que son temas de punta y no son raros. Esos temas provienen de todos los procesos comunicativos, que es la identidad algorítmica, por ejemplo. Usted y yo que teniendo una identidad algorítmica, y lo decía el profesor Samuel, pues empiezan a salir los viajes y no hay que escribirlos, nos escuchan, cosa que es cierta. Hay una entidad algorítmica, y esa entidad algorítmica define a Samuel o define a Diego Barragán, lo define en términos de las cuentas bancarias, que le hacemos llegar de viajes, por donde, todo este tema, pero además, ¿qué implica alrededor de la subjetivación digital y la subjetivación híbrida? Porque es que no estamos ausentes del mundo, también vamos por la calle, también nos puede atropellar un coche, también, ¿qué sucede con el campesino que está lejísimos y también se subjetiva de alguna manera? Pero simplemente lo dejaría ahí como para seguir la discusión y dar chance a la colega Luz e ir, por ejemplo, ir hablando, y ahorita hablaremos que también no solamente la inteligencia artificial, sino también un elemento como Internet de las cosas, narrativas transmedias, genial. Sí, y yo agregarle estas reflexiones más que respuestas, como bien dice el doctor Diego, también pondría sobre la mesa que cuando nosotros interactuamos en estos medios y en estos ambientes digitales, creamos una identidad entre lo público y lo privado, porque yo elijo qué muestro a los demás. O sea, eso que muestro en redes no necesariamente es lo que soy como tal, ni es todo lo que soy.
Perdona, luego- y otros Ajá. eligen por mí. Pero otros eligen Además, por mí. exactamente, exactamente. O sea, y lo vemos, por ejemplo, con estos maravillosos filtros en Instagram, que hay gente que físicamente se transforma en la pantalla y que cuando tienen las interacciones en la presencialidad es como no eres. No era lo que yo veía a través de la pantalla y más allá, si empezamos a establecer ciertos discursos, tampoco eres lo que esperaba a través de tus publicaciones, lo que interpreté que eras, ¿no? Ni lo que yo como el otro estoy interpretando o reconociendo de ti. Y entonces, ¿eso de qué manera también está afectando a la propia identidad? Entonces, ¿soy o no soy? ¿Soy lo que está en la pantalla? ¿O no soy lo que está en esa red que en teoría yo estoy construyendo desde mi ser? Pero puede ser un ser que sea aspiracional, que sea simplemente esta parte de la pose, o que sea, incluso hay quienes en redes sociales lo dicen así, como para escudar ciertas prácticas no tan positivas, no tan éticas, es un personaje. O sea, y en él es un personaje, entonces puedo brincar un montón de fronteras, puedo brincar un montón de cuestiones éticas, y es ese escudo también. Entonces, esta parte de la identidad digital creo que también es algo bien interesante de poderlo analizar a profundidad, ¿no? Incluso esto que quisiera también retomar, que mencionaba uno de nuestros participantes, nuestros seminaristas, creo que es el maestro Samuel, y que decía, pues, qué tipo de información estamos consumiendo de estos videos, ¿no? No, era el profesor Alfonso, y que a veces traen cosas muy interesantes, pero no necesariamente lo que yo requiero. ¿Qué tipo de gente también estamos siguiendo? Hay gente en YouTube valiosísima que incluso ya al menos en México se les conoce como edutubers, o sea, ya no es el youtuber que quién sabe de dónde viene su información, sino que tienen un respaldo de una carrera sólida con referentes académicos importantes y que entonces también ya dentro de esta cultura y esta dinámica digital, ellos ya tienen otro posicionamiento, ¿no? Pero habría que ver que también cuáles son nuestras propias fuentes para esta construcción de la identidad, tanto la digital como la presencial, podamos decirlo así. muy bien, sin duda. Y ahí van apareciendo, digamos, alternativas, posibilidades, ¿cierto? Otro tipo de interpelaciones porque estamos en un contexto de educación y particularmente educación superior. A eso me referiré en un momento. Luego, cada uno de estos elementos que se han planteado también nos pone a pensar, bueno, ¿y cuál es el lugar entonces de la educación y de nosotros como educadores, como mediadores, frente a esas construcciones, nuevas lógicas de construcción de identidad o suspensiones? Es decir, se pone en suspenso esa condición de identidad a propósito de lo que ustedes han planteado y cuáles son las identidades que se construyen y hacia dónde va la sociedad con esa construcción de identidades. No sé si por aquí habrá otra persona que quiere, digamos, compartir con nosotros su rostro, sus gestos y desde allí compartir también una inquietud. Esto está tan interesante que al modo de lo que ha acontecido en las versiones anteriores y en los seminarios anteriores, en las sesiones que han venido sucediéndose en tránsito en el seminario, es fundamental que queden sus registros allí en la lista de asistencia. La profe Cristina ha estado allí, digamos, haciendo ese llamado fraterno para que no dejen de registrarse, para que quede efectivamente esa posibilidad allí de otra manera, porque ya es evidente que aquí estamos también en el seminario. No sé si hay alguien más que en este momento quiera tomar la palabra. Adicionalmente, ha habido allí, observo, profe Cristina, que ha seguido, digamos, el curso de acción al interior del chat o en el contexto del chat y se siguen acercando a lo que significa, ¿cierto?, permanecer en este nuevo siglo frente a estas condiciones. Maestra Cristina. Sí, gracias, profe Libardo. Contarles que tenemos 70 participantes en este momento y invitarlos porque las participantes no solamente han hecho preguntas en el chat, sino también aportes. Recordarles que tenemos un foro de discusión en el aula virtual al cual ustedes pueden acceder y dejar allí sus impresiones, comentarios, preguntas. Tenemos participantes que han estado muy activos en estos foros de discusión
pero animarlos para no dejarlo para el final, sino que vayamos participando en los diferentes módulos a medida que vamos avanzando en cada uno de ellos. Eso sería. Profe Libardo, siguen comentando respecto al tema de identidad digital, que les parece que se puede seguir abordando y profundizando y podría ser un tema muy interesante para nuestros próximos seminarios. Allá hay mucha tela para cortar, muchísima tela para cortar. Y tratando, creo que Diego iba a decir algo. Sí, si quisiera, no sé si rompo el protocolo, Libardo, pero me gustaría... Sí, pero Dieguito, discúlpame, fíjense que la importancia de estar en la escena desde la cámara en la interacción. Diego no había mencionado que quería hablar, pero no lo había mencionado verbalmente, pero todo su gesto, ¿cierto? Toda su energía nos decía, espere que yo quiero decir una cosa que es fundamental. Es que no encontré el emoji, que le levanté la mano, no lo encontré, lo busqué por todo lado. Pero es clave eso. Quisiera referirme a dos comentarios del chat, ¿sí? ¿Te parece? Sí. Y eso que dice Sandra Mónica, dice, ¿hasta qué punto nuestra identidad digital influye en nuestras oportunidades académicas o laborales? Y lo anterior, durante la pandemia la brecha digital se acentuó y hoy se agranda esas diferencias debido al atraso en el uso y renovación de la tecnología. Solo referirme, y algo dije en la presentación, que esto, digamos, de todo lo digital, bueno, en general, todo lo tecnológico genera inclusión y genera, ojo, y genera hacer la vida más fácil, pero también genera exclusión. Claro. ¿Qué me refiero? La televisión, quien tiene radio generó inclusión cuando aparece el radio para escuchar qué sucedía, había inclusión, pero quien no tenía radio, pues era excluido. Cuando llega la televisión sucede lo mismo, cuando llega internet sucede lo mismo y ahora más. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque hay unas tensiones entre inclusión y exclusión fuertes, pero además, cómo es presentada nuestra imagen, lo decía la maestra Luz, cómo es presentada nuestra imagen en el mundo digital. Y esto no es nuevo, en la televisión, en la fotografía, en todo, pero cómo es presentada nuestra imagen. Esta plataforma LinkedIn, que es muy interesante porque es más de asuntos laborales, ¿cómo te presentas allí? ¿Cómo te presentas en tus eventos académicos? ¿Cómo los hace brillar o no? Y es cierto, o sea, la pregunta está interesante. ¿Cómo en oportunidades académicas y laborales? Claro. Un ejemplo, licenciaturas virtuales, recuerden que licenciaturas para nosotros es educación, o maestrías virtuales que pueden llegar a todas las regiones de Colombia y Latinoamérica. Pero sabemos, por lo menos en Colombia, y mucho sucede, tal vez sucede en México, que nuestros estudiantes de esos programas virtuales que se preparan para maestros no siempre tienen conectividad o no tienen luz eléctrica. Entonces, esto es muy importante a considerarlo porque la tecnología tiene esa doble cara. Ahora, ¿es mejor tener la tecnología o no tenerla? Por supuesto. Pero ¿qué implicaciones tiene y cómo se posiciona uno frente a, como educador, frente a ello? Simplemente quería hacer ese comentario, Oliver. Genial. Yo no quiero, digamos, perder la posibilidad, sin que esto signifique que no pueden seguir, digamos, todas las personas. Insistimos que es lo fundamental en el seminario, cuando llegamos a este momento que tiene esa condición del foro, ¿no? En stricto sensu, para plantear dos asuntos y seguir aprovechando, y como decimos aquí, maestra Luz, exprimiendo académicamente a estos dos ponentes tan maravillosos que tenemos el día de hoy. Entonces pensaba digamos, en relación con esas responsabilidades formativas que tenemos, dos asuntos que quisiera ponerlos también sobre la mesa. Lo primero, cuando hablamos de ese tema de la identidad, seguimos ahí como en esa línea, frente a toda la crítica que han hecho algunos sociólogos, desde aquí de Latinoamérica, la perspectiva freudiana, bueno, y todo lo que conocemos, pero en perspectiva de esa noción, digamos, que nos dejó Pierre Bourdieu, asociado con Jean-Claude Passeron, de cuestionar la condición, y digamos esto lo pondría en perspectiva de no perder de vista que este es un seminario en el contexto o en clave de educación superior. Educación, y aquí estamos entendiendo educación como formación, y superior, que tiene una connotación no porque esté encima en términos de un nivel sobre el otro, sino por sus cualidades, ¿cierto? Esencias y sobre todo retos.
Entonces, en esa perspectiva, esta crítica de Bourdieu y Passeron sobre la reproducción cuestionaba las condiciones educativas que mantenían el statu quo. Y él decía, antes que seguir generando eso denominado y también valorado por Chomsky como el título credencial, decían ellos, sería interesante pensar en cómo ayudar a construir lo que fuera, imagínense eso hoy qué significaría, el indígena del mundo. Es decir, un ser humano que en términos formativos tuviera las condiciones y las cualidades esenciales para una convivencia planetaria, pero no en perspectiva de título, sino de desarrollo humano, por un lado. ¿Cómo se imaginan ustedes ese indígena del mundo hoy en estas perspectivas o tomando en cuenta estas perspectivas de orden digital? Y lo segundo, que también podría estar asociado con lo anterior, tiene que ver un poco, a propósito del seminario, con las relaciones y tensiones existentes entre las nociones, es decir, la polisemia de la noción de cultura, las culturas, ¿cierto? Por un lado, lo que significa en el contexto de esa construcción de las culturas, la inteligencia artificial y la formación en tanto Bildung, es decir, en tanto desarrollo multidimensional humano. Esa, digamos, condición gadameriana de apropiarse por entero de todo aquello en lo cual uno se forma y por lo cual uno se forma. Esas culturas digitales, digamos, ¿cómo ven ustedes, observan hacia adelante como para dejar, hay otras puertas abiertas, inciden, no inciden, provocan, no provocan el desarrollo de esa multidimensionalidad humana sin perder de vista que esto debería estar orientado hacia un mejor ser humano, hacia una mejor sociedad, en clave hoy de esa gran aldea, ¿cierto? Y de un planeta que, en relación con uno de los conceptos que introdujo el doctor Diego, el transhumanismo, nos convoca no solamente como seres humanos entre humanos, sino entre otros seres vivos y con los demás factores que garantizan la vida. ¿Cómo nos invitarían ustedes a reflexionar, seguir en esta lógica de reflexividad que nos han planteado a propósito de estos dos nuevos aspectos? Muchísimas gracias, maestro Libardo. Todo esto que nos comparte, que además es una súper pregunta, me lleva nuevamente a reflexionar que la cultura digital nos vino a mover muchos de los esquemas con los que estábamos acostumbrados a hacer y vivir. Y entonces creo que el primer punto es aceptar que las cosas han cambiado y que van a seguir cambiando y que nosotros necesitamos cambiar para poder sacar lo mejor de estas nuevas circunstancias en las que nos encontramos. Hace no mucho platicaba con una compañera del doctorado que estoy cursando, y ella es profesora a nivel preparatoria, que es la educación media acá en México, bachillerato. Entonces, a ella le angustiaba mucho porque decía que sus estudiantes ya no se comunican entre ellos, que se aíslan, que son como más solitarios, pese a que tienen los medios para poder establecer mucho más relaciones. Y ponía el ejemplo de uno de sus estudiantes que iba y se sentaba en un espacio del patio y se ponía los audífonos y estaba con el teléfono y decía, es que está aislado, o sea, no convive con sus compañeros, no se comunica con ellos. Y entonces, justo mi pregunta era, ¿realmente no se está comunicando? O sea, ¿sabes qué está viendo en el celular y qué está escuchando a través de los audífonos? A lo mejor está platicando con alguien que en ese momento físicamente no se encuentra, pero está utilizando un medio que para nosotros implica el aislarnos, porque nosotros que somos ya de otra generación, estos instrumentos los utilizamos mucho más tal vez para escuchar música, para estar viendo un video, no porque los jóvenes no lo hagan, pero creo que es distinto el uso que ellos hacen de estos medios y estos recursos digitales. Y entonces mi pregunta era, ¿realmente no se está comunicando o no se está comunicando como nosotros esperamos que lo haga? Esto que también el profesor Diego decía, o sea, hay ya una tendencia muy fuerte de los jóvenes a que sus mensajes de WhatsApp son únicamente emoticones.
no utilizan casi palabras. Entonces, para nosotros, eso pudiera parecer completamente otro lenguaje y estaría inaccesible a nuestra propia experiencia y nuestra interpretación. Entonces, más bien, los lenguajes, las formas de comunicación, las formas de vinculación están cambiando. O sea, la gente que ahora tiene un trabajo que le permite irse a otra ciudad y ser un nómada digital, vivir en otra ciudad, compartir con otras culturas, está desarrollando otras habilidades, está desarrollando en su persona esta multiculturalidad porque está conociendo los contextos. El que podamos tener la oportunidad de jugar en un juego en línea con personas de otras naciones, de otras regiones, también nos da otras posibilidades. Entonces, creo que tenemos los medios y las herramientas para poder generar estos desarrollos multidimensionales que mencionaba el profe Libardo. El punto es que nosotros como profesionales de la educación, uno, tenemos que conocerlos. O sea, si no los conocemos, no los vamos a utilizar porque no sabemos que existen. Dos, también tenemos que generar nuestras propias competencias digitales para poder establecer vínculos en estos ambientes y entonces posibilitar estos ambientes de aprendizaje diversos a los estudiantes, el poder entender que existen otros códigos comunicativos y poder tener acceso a esos códigos comunicativos y también podernos establecer en diálogo con gente o más grande que nosotros o más joven que nosotros, porque estas fronteras de las generaciones definitivamente existen y las podemos romper en medida que nos involucremos en esos procesos y en esos ambientes y entonces podamos abrir esas potencialidades. Creo que parte de lo que yo retomaba en el espacio de ponencia era, sí, la herramienta es un medio, pero no es por sí mismo, es en la medida en que yo la utilice, la reflexione antes incluso de utilizarla y pueda sacar algún provecho de ella. O sea, pero si no lo conozco, si a lo mejor me quedo en un espacio muy limitado y también no la cuestiono, porque también es eso, puede ser maravillosa, pero por supuesto cualquier herramienta va a tener desventajas y va a tener limitaciones. Si no soy consciente de ellas, me voy a quedar únicamente con esa herramienta pensando que es fabulosa y no voy a involucrar otras que me generan otras potencialidades. Creo que por ahí tendría que ser un poco la reflexión. La diversidad y este crecimiento multidimensional tiene que partir de nosotros para propiciar esos ambientes formativos, porque si no se vuelven únicamente informativos, solamente compartimos datos y cuestiones conceptuales, pero no lo llevamos a un nivel mucho más meta. Eso sería lo que yo estoy ahorita tratando de reflexionar. Muchísimas gracias, maestra Luz. Maestro Diego. Bueno, como varias cosas, bueno, tú nos haces pensar en muchos asuntos, Libardo. Solamente como lo siguiente, algo dije hace rato, pero ya por lo menos medio lo organicé en una hoja. Todavía voy al lápiz y me gusta también, que la letra no me queda igual que antes, ¿no? Pero hace unos buenos años, Manuel Castells hablaba de la sociedad red. Ese concepto sigue siendo vigente, pero las modas académicas, los imperativos académicos los van desplazando. Eso no se nos debe olvidar. Pierre Levy hace unos buenos años habló de inteligencia colectiva y curiosamente la inteligencia colectiva es, digamos, el libro más citado, que es un informe que él hace, si lo recuerdan, para Europa sobre el futuro de la tecnología. Él habla de la inteligencia colectiva. Y después viene un libro que se llama La esfera semántica, y en la esfera semántica hablaba de inteligencia algorítmica. Curiosamente, estamos hablando hace 20 años, bueno, tal vez como 15, de inteligencia algorítmica. Decía, porque existe una inteligencia algorítmica que se va a imponer, y en la última charla que yo le escuché hace por ahí unos 2 años, año y medio en pandemia, hablaba un tema interesantísimo que lo estoy buscando, pero no lo puedo encontrar, sobre, a partir de estudiar las abejas, el comportamiento de las abejas, comprender lo humano, una cosa bellísima. Y después aparece Milan Duveil y otros tanto hablando de cultura digital. ¿Los términos están en desuso? No. Es como el enfoque epistemológico, el enfoque que ponemos de moda a los académicos. En lo personal, yo me siento muy cómodo con el concepto de cultura digital, con lo transitorio que son los conceptos. Me gusta porque vincula muchas cosas, Internet de las cosas, narrativas transmedia, todo lo que hablamos allí, pero creo que nos pone de cara a como maestros, maestras, que a mí me encanta esa palabra de maestro y maestra. En Colombia, a maestro se le dice, cuando uno le dice maestro a alguien es porque es el maestro, o sea,
es grandísimo. En España, en otros lugares, maestro es el de primaria y bachillerato, ¿no? Profesores de la universidad. Cuando pensamos en la formación de maestros y nosotros como maestros y maestras, pues, ¿qué implicaciones tiene eso? Y creo que una preocupación importante, por lo menos lo que me ocupa a mí, es cuál es el lugar de la experiencia en la práctica del maestro. Aquí, el lugar de la experiencia. Cuando yo interactúo con los niños y las niñas en un salón de clase donde no hay computadores, sino hay tiza y tablero o marcador y tablero, no sé cómo le digan ustedes al marcador, marcador tal vez. Bueno, Sí, igual. igual eso. Y yo interactúo, pero también cuando interactúo con la pizarra digital o cuando yo interactúo, ¿cuál es el lugar de la experiencia del maestro y el estudiante? Con un tema que he venido trabajando, que es el tema del saber práctico, la frónesis griega, el saber actuar concretamente, que es un saber actuar moral y ético, que toma en cuenta las posibilidades éticas y morales, y es cuando en educación superior un maestro o una maestra cierra la puerta y dice, aquí no me entra nadie, porque la entrada es a las 8 de la noche, a las 8 de la tarde o de la mañana, y son las 8:01. Ahí hay un saber práctico cargado de moralidad y ética. O cuando dicen, saquen una hoja porque están hablando mucho y hacemos lo que llamamos en Colombia quiz, que son unas evaluaciones sorpresas. Hay un saber práctico. ¿Qué sucede con ese saber práctico, esa experiencia, cuando pensamos la cultura digital y la experiencia digital? Entonces, yo pienso que hay una ruta y una beta para nosotros que nos reta. Y no es dedicarse a todo, yo pienso que es dedicarse a una parte y desde la experticia de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una experticia. Exploremos esa experticia en clave de lo que nos reta. Y eso implicaría, como lo decía la maestra Luz, pues un tipo de habilidades, ¿no? Unas habilidades para la cuarta revolución industrial. Unas habilidades que nos sacan o nos sacan del mercado o nos vinculan con el mercado, así como suena, o con la buena docencia, pero además todo el tema de competencias digitales que están allí. Y un último punto, y es, lo leía en estos días, y es un asunto que nos debe también poner a pensar, el consumo energético de todo esto. Es decir, cuánta energía estamos gastando en este espacio, cuánta energía está gastando este computador, ordenador para enfriar, ¿sí? Y los consumos excesivos de agua para enfriar, refrigerar todos estos macro centrales que están en un lugar. Dicen los expertos en conspiraciones y todo, que Google, Microsoft, qué sé yo, ya tiene todos estos almacenamientos en el mar para poder enfriarlos. El consumo energético que hay alrededor de todo esto y el tema de las implicaciones también para los ecosistemas y para el ambiente. Yo tendría como esas reacciones que no se puede dedicar a todo, pero la invitación sería, ¿cuál es su experticia? Y de su experticia intente profundizar en algún tema de la cultura digital, diría yo. Ok, muy bien, creo que allí aparecen unos nuevos elementos que enriquecen los planteamientos iniciales. Diego termina diciendo una invitación, entonces esa era como el último elemento después de todo este recorrido que afortunadamente nos deja muchas preguntas en relación con lo que ya habíamos planteado en cuanto al significado y la esencia, ¿cierto? El lugar de la pregunta en los procesos formativos. Una invitación concreta de cada uno de ustedes en este contexto. Y con eso vamos finalizando nuestra sesión de seminario el día de hoy. Una invitación. Maestra. Muchísimas gracias. Pues yo creo que la invitación es, por una parte, quisiera retomar esto que decía el doctor Diego, a no olvidar lo que hemos aprendido en toda nuestra trayectoria de vida. Esa experiencia es fundamental, esa formación del conocimiento que hemos tenido cada uno de nosotros es sumamente valiosa porque responde a interacciones muy precisas y nos ha dado enseñanzas muy valiosas. Y recuperar eso en nuestras prácticas educativas. O sea, el ChatGPT les puede dar un montón de respuestas a los estudiantes ya elaboradas, pero no esta experiencia de vida que cada uno de nosotros, como personas que han interactuado en estos diferentes contextos, podemos compartir. Y creo que eso no lo suple ninguna herramienta. Entonces, siempre resignificar esta parte que nos hace ser los docentes que somos. O sea, no es nuestra gran bagaje ni nuestro título, nuestro campo disciplinar.
es parte de, pero no se limita a ello. O sea, hay algo más que ninguna plataforma va a poder suplir. Y que creo que eso también los estudiantes recuperan en cada una de las clases, porque, o sea, con tanta oferta virtual que se tiene, ¿por qué las universidades en lo presencial siguen siendo sumamente apreciadas? Pues porque quien hace a la universidad ni es la tecnología, ni es el plan de estudios, ni es el edificio, es la gente que está ahí trabajando cotidianamente. Entonces, no nos olvidemos de eso. Muchas gracias, maestra Luz. Maestro Diego. Sí, yo iría con lo siguiente, cuidar las prácticas, en la misma línea de la maestra Luz. Cuidar las prácticas, nuestras propias prácticas, somos agentes morales y como agentes morales transmitimos cosas y la práctica es entregar buen trato, es entregar exigencia también, pero con buen trato, es entregar cuidado pedagógico. Una investigación que hacíamos en Colombia parecía eso, cuidar las prácticas, quiénes somos. Y dentro de todo eso, lo que más me parece muy importante para mí es cuidar la didáctica y la evaluación. Uno se la juega en la didáctica y en la evaluación. Digamos, y en esto, la cultura digital, todo lo que hagamos, cuidemos la didáctica y la evaluación, la didáctica y la evaluación. Pienso que con tablero, sin tablero, con computador o con sin computador, el gran maestro se preocupa de sus prácticas y entrega lo mejor de sí a sus estudiantes. Muy bien, excelente. De nuevo, felicitaciones, agradecimientos infinitos a la maestra Luz, al maestro Diego por aceptar la invitación, por ponernos a pensar desde múltiples aristas. Nos llevamos infinidad de preguntas, sin duda, y creo que en estas finales invitaciones hay una síntesis muy importante de estos planteamientos tan generosos, ¿cierto? Tan provocadores, pero también tan interpeladores que ellos nos han presentado el día de hoy. Nos vamos con esa gran energía, con esa gran posibilidad de seguir construyendo entre todas, entre todos. Tenemos unas mediaciones, cada vez seremos menos profesores y más maestras y más maestros. Un abrazo para todos, invitadísimos, invitadísimas, entonces a la quinta sesión de este fabuloso seminario. Doctora Cristina, no sé si tiene algo para agregar, maestro Jairo, como coordinadores del seminario. Un agradecimiento especial a los ponentes el día de hoy. Muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado y a los asistentes a invitarlos a que sigan acompañándonos. Bueno, muchísimas gracias. Seguiremos construyendo desde nuestros metros cuadrados para tener mejores seres humanos en un contexto de una mejor humanidad, una mejor sociedad, un mejor planeta. Abrazos para todos y para todas. Hasta luego, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, profe Libardo, por